En el episodio de hoy, directos oyentes, voy a referirme al paso del sistema operativo DOS al emulador Dosemu, que es el que permite, vamos, es una de las posibilidades para correr programas, aplicaciones del DOS dentro de Linux. Dosemu, evidentemente, significa emulador del DOS. Ahora bien, los expertos nos cuentan que en rigor no es un emulador, sino una capa, o sea, es la aleya de software que dentro de la cual corren los programas para el DOS. Pero bueno, yo carezco de conocimientos técnicos que, que me permitan entender ese distingo, que por otra parte, según lo cito textualmente, no es nada, ese distingo así formulado no es para nada esclarecedor, evidentemente. Bueno, no es un emulador, pero como si lo fuera. Un poco como el Wine, un emulador de Windows, que es una sigla que dice Wine is not an emulator. Wine significa que Wine no es un emulador. Bueno, bien, técnicamente no será un emulador, pero para el usuario es un emulador. Yo lo tengo, lo uso, pero poco. Lo uso poco. En realidad, claro, un problema con Wine es que permite correr aplicaciones del Windows viejas. Las nuevas no. Por eso para aplicaciones nuevas hay que tener una máquina virtual, por ejemplo, hay otras opciones, claro, pero para mí ha sido muy práctica desde hace ya mm, no pocos años el VirtualBox, con el cual tengo, como ya lo digo en otros episodios, tengo el VirtualBox dentro de máquinas virtuales Windows. Tengo tres actualmente, el XP 32, el XP 64 y el Windows 10. No he pasado el 11 porque para lo que yo uso no necesito el 11 para nada. Bueno, hoy dejo de lado el Windows, que yo, esas máquinas virtuales, Windows o el Wine, bueno, yo los uso de Pascuas a Ramos, verdaderamente de tarde en tarde y últimamente cada vez menos, o sea, que pueden pasar 4 meses y no abro nada de todo eso. Pero en cambio, el Dosemu para mí es de uso diario. Creo que nunca abro el computador, prendo el computador sin correr el Dosemu. Bueno, puede que algún día para alguna tarea específica, pero es cotidiano abrir el computador y lanzar el Dosemu. Bueno, el Dosemu, la primera pregunta que me quiero formular, que también se la planteo a ustedes, es si el Dosemu forma parte de Linux o no forma parte de Linux. Este distingo es importante. Ya he dicho que cuando se habla de las ventajas del Windows, en realidad yo la única ventaja que he oído, leído o visto en vídeos que hay de los defensores de Windows que lo dicen, la única ventaja que me parece convincente, aparte de otra muy sencilla, y es que uno está acostumbrado a eso y no tiene por qué dar cuenta a nadie de qué hace o deja de hacer en su máquina.
y por tanto está acostumbrado al Windows, eh, le satisface para sus usos y necesidades y, y huelgan sermones y consejos ajenos de qué sería mejor que instalase. Muy bien, que siga así. Pero ya en un plano, digamos, de un intercambio recíproco, un diálogo entre usuarios adeptos de Windows y de Linux, que debe ser siempre atento, respetuoso, en buen tono. Eh, bueno, pues el argumento único que yo he visto a favor de Windows, y es que en él se pueden correr una serie de aplicaciones que no se pueden correr en Linux. Y, y eso es importante por varias razones. Una, por razones de afición. Por ejemplo, la cantidad de juegos disponibles en Windows que no lo están en Linux. Por razones profesionales. Hay, sobre todo, la casa Adobe tiene una panoplia de aplicaciones útiles y algunas de ellas posiblemente necesarias para ciertas profesiones. Por ejemplo, ya he hablado de eso, de que para hacer vídeos de cierta calidad profesional, no como los míos, yo no los hago con Linux, además, sino con mi tableta, con Android, pero he hecho también vídeos con Linux. Bueno, y posiblemente la calidad profesional de mis vídeos sea inferior a la que se puede hacer con ciertas aplicaciones, especialmente una de Adobe. Otra aplicación de Adobe es para edición de PDFs y otra, bueno, hay muchas, pero otra el famoso Photoshop y otras aplicaciones para fotógrafos profesionales. Bueno, pues hay esa panoplia. Y claro, el Wine, como solo permite correr dentro de Linux versiones viejas, versiones que no están actualizadas. Y además tampoco creo que cualesquiera programas que puedan correrse en Windows. Bueno, pues eso hace que evidentemente el Wine sea limitado. Y este otro programa, el crossover que yo tuve, es de pago, es un perfeccionamiento del Wine que me fue muy útil. Bueno, hablo de los años, qué sé yo, 2007 o 2006, 2010, 2012, por ahí. Yo lo utilicé muchísimo entonces, fue muy útil para muchas cosas, porque para mi uso yo no necesito esas aplicaciones de Windows, para mi uso personal, pero lamentablemente en todos esos años en que yo estaba inserto en un entorno profesional, tenía que comunicarme, dirigía dos revistas electrónicas y por tanto tenía que recibir manuscritos ajenos, enviar correcciones. Bueno, todo eso implicaba una cantidad de conversiones de formato. Hoy las conversiones de formato que realizo son más bien ocasionales, pero en aquel periodo eran constantes. No había semana en que no tuviera que hacer varias. Bueno, pues el crossover, que como digo, era un perfeccionamiento, y sigue siendo un perfeccionamiento del Wine, pues era muy útil, pero evidentemente, bueno, luego tenía también el acceso dual, tenía una partición con el Windows XP32 y
eh, mm, para algunas cosas tenía que abrirlas. Por ejemplo, las páginas oficiales solo se podían abrir con el Internet Explorer, que era horrible, era un navegador malísimo de, de Microsoft. El Edge de ahora es muchísimo mejor, desde luego. Hay que reconocer que en eso Microsoft ha aprendido de sus errores. Bueno, pues me era muy difícil correr el Internet Explorer si no era nativamente en la partición Windows que tenía. Bueno, el, mm, el Dosemu es un emulador del DOS, aunque, digamos, para los expertos puristas no sea exactamente un navegador, pues sí lo es. Mm, El Wine no forma parte del sistema operativo Linux, porque ya digo, el, no, el Adobe Photoshop o el editor de PDFs de Adobe o el WordPerfect gráfico que yo tengo para Windows 10, WordPerfect 21, que yo uso para conversiones nada más. Lo compré hace unos meses, lo compré justamente porque me veía tuve un problema de atender a una tesis doctoral que se había hecho justamente sobre mi aportación a la lógica jurídica y tuve que intercambiar con ese motivo una serie de documentos con conversiones y bueno, fue un motivo para adquirir. Y ya lo que dije es que no es mérito de Windows que otros productores de software produzcan su software para Windows. Eso puede ser para el usuario un motivo para preferir Windows, pero no es mérito ninguno del sistema operativo Windows. Bueno, pues en cuanto al Wine, al Dosemu, me pregunto lo mismo. ¿Forman parte del sistema operativo Linux o son productos de terceros que, que se ofrecen para Linux? No solo para Linux, en realidad que hasta donde yo sé, estas aplicaciones, como quizá todas las aplicaciones de Linux, por lo menos todas las que yo conozco, pueden correrse en cualquier Unix, porque Linux es Unix y por tanto pueden correrse en cualquiera de las tres derivadas libres del BSD, en Solaris y en otros Unixes, libres o gratuitos o no gratuitos, libres o no libres, en cualquiera de los sentidos de la palabra libre que se usan en estos contextos. Bueno, de manera que puede alguien decir el Wine, el Dosemu son útiles, están muy bien, tienen sus limitaciones, como todo programa, pero no forman parte de Linux. El problema está en que la frontera entre lo que es Linux y lo que es para Linux es muchísimo más borrosa que la frontera entre lo que es Windows y lo que es para Windows. ¿Por qué? Pues porque el Windows es lo que viene en el programa de instalación de Windows y se instala cuando lo instalamos o cuando nos viene instalado, que es lo normal hoy. Compro un computador como los tres que he comprado en el último año. Compro tres computadores y los tres me vienen ya con el Windows 11 preinstalado, sin que yo lo pida, sin consultarme.
Bueno, pues es Windows lo que hay ahí. Y es para Windows lo que yo compre o adquiera, por ejemplo, las aplicaciones que hay en la propia tienda de Microsoft. Unas pocas muy malas que no sirven de nada, gratis, y otras de pago que yo no he comprado, no sé si son buenas, malas o regulares. Bueno, eso que lo ofrece en su tienda Microsoft, sea quien fuere el productor de ese software, es software para Windows, pero que no es Windows. Y lo mismo si se compra a terceros, a Corel o a Ledo, como se llama ahora, para comprar el WordPress gráfico para Windows, o a la casa Adobe para las muchas y útiles aplicaciones que tiene, o a cualquier otro productor de juegos, por ejemplo. Bueno, pues todo eso, eh, o, o muchos programas de mm, audiovisuales, de visualización, visionamiento de películas, etcétera. Bueno, hay, hay un montón, evidentemente, de software para Windows, mucho más que para Linux. Eso hay que reconocerlo. La verdad no se debe ocultar en absoluto. Bueno, pero eso es de terceros o incluso lo que sea de Microsoft en su tienda. Eso es ajeno al sistema operativo y que el usuario puede agregar al sistema operativo. Pero en el caso de Linux, estamos de acuerdo en que, bueno, no sé si hay un acuerdo total, pero la mayoría pensamos que es Linux lo que tiene el kernel eh, que aparece con la bendición de Linus Torvalds, de la Fundación Linux. Digo con la bendición porque, según tengo entendido, quien hoy coordina el equipo que produce las sucesivas versiones del kernel, no es él delega esa coordinación, pero finalmente él es el que sanciona y promulga, como la Constitución española dice que el rey sanciona y promulga la ley. Bueno, pues don Linus Torvalds sanciona y promulga el kernel, la versión del kernel. Le otorga su visto bueno, o sea, su bendición. Por tanto, primero tiene que tener el kernel, que luego, kernel que cada distribución eh, compila con parámetros propios, introduciendo modificaciones. Incluso la distribución que yo he usado entre en abril de 1998 y enero de 2024, Slackware eh, se distribuía con un kernel compilado por Patrick Folkerding, digamos, el productor, el dictador benévolo de por vida de Slackware. Y lo que pasa es que yo, hasta un punto, luego ya, creo que en el año 12 ya no pude hacerlo más, pero hasta entonces yo recompilaba el kernel con mis propias opciones, entre otras cosas para achicarlo, para en vez de tener un kernel enorme que al arrancar la máquina, las máquinas de entonces tenían una memoria mucho menor y una potencia menor, y tenía miedo de que se colgara la máquina al arrancar porque el kernel desbordaba, lo cual me sucedió. Es cuando se produce el kernel panic. Bueno, pues yo recompilaba el kernel, pero en fin, normalmente cada distribución
trae un kernel compilado. Ahora yo uso la Lubuntu, que es un sabor de Ubuntu, y con cada actualización viene un nuevo kernel compilado. Yo sé que ese kernel compilado por Ubuntu no es exactamente igual que el kernel compilado por Debian, y eso que los de Ubuntu es una derivación, un ramal de Debian, pero bueno, un ramal con su propia, que ha salido del nido de Debian, ha volado con sus propias alas y tiene su propia entidad y personalidad. O el de Arch Linux, o el de Fedora, o el de Red Hat, o tantísimas otras, el de Linux Mint, que a su vez deriva de Ubuntu, pero bueno, que es una distribución aparte. Bueno, pues cada una tiene hoy su propio equipo de desarrolladores que recompilan el kernel según un criterio, unas opciones y todo eso. Bueno, luego está además un cúmulo de utilidades y de programas GNU. No creo, dudo mucho, que haya alguna distribución que incorpore todo lo que ha producido GNU, porque sería enorme, gigantesco, innecesario para muchos usos. De manera que generalmente en la propia instalación de la distribución suele haber opciones para instalar más o menos o dejar de lado la instalación, pero se ofrecen en la distribución, se ofrecen programas de GNU y generalmente se ofrecen programas de otras procedencias que se han hecho para Linux y en el momento de la instalación del sistema operativo, de la distribución del sistema operativo, podemos decir sí o no a la instalación de esos programas. Ahora, luego hay muchísimos otros que, por lo menos yo al instalar Ubuntu, no me ha instalado y que yo quiero y que se concibieron para Linux y que distribuciones anteriores del, del sistema operativo instalaban al instalar el sistema operativo. Por ejemplo, el MC, el Midnight Commander, el gestor de ficheros. Bueno, pues yo siempre con Slackware me venía instalado. Se instalaba automáticamente. Con Debian al principio también. El Dosemu, Slackware nunca lo incorporó. Y Debian, el Debian de hace muchos años, que yo intenté instalarme sin éxito, pero traía el Dosemu incorporado. Otros muchos programas de diversos de visualización, de gráfico, de edición de texto, bueno, el procesador de palabras LibreOffice, tantísimos otros, el GIMP para editar gráficos, el WEM para visualizar gráficos, el Ocular, bueno, muchísimos otros programas para manipulación de fechas. Bueno, esos programas se han diseñado o bien particularmente para Linux o bien para Unix, pero entre los Unixes, incluyendo el Linux. Por ejemplo, ya he hablado del CD Record, que yo utilicé tantísimo en los años del CD-ROM y del DVD-ROM grabable, regrabable. Bueno, pues lo usé bueno, durante muchos años, que era todavía antes de las llaves USB y cuando las llaves USB tenían esa capacidad pequeñita que no llegaba a 1 mega. Bueno, pues el CD-ROM era
el procedimiento usual o el DVD-ROM de almacenar los respaldos, de transferir los ficheros de una máquina a otra. Yo cada día grababa uno en mi despacho, en mi centro de trabajo, lo traía a casa y al volver al día siguiente me llevaba otro y así estaba, como eran regrabables, pues tenía siempre una colección. Bueno, todos esos programas, cada distribución podía optar entre incluirlos en la distribución o no incluirlos en la distribución. Y en ese sentido, la frontera entre lo que es Linux y lo que es para Linux es relativa a la distribución. Ahora, eh, hay una franja entre, digamos, ¿qué es Linux? Pues cada usuario de una distribución puede decir, para mí es Linux lo que pude instalar al instalar esta distribución del sistema operativo. Y no es Linux, sino para Linux lo que después he podido instalar sobre añadido. Pero hay una franja. La franja está en los programas que uno puede instalarse desde los repositorios oficiales de la distribución, con, con las célebres aplicaciones, las más conocidas. Bueno, en Arch Linux yo creo que es Pacman, no lo sé a ciencia cierta porque yo intenté el Arch Linux, claro está, es una de las muchas distribuciones que yo tanteé, pero al final preferí Lubuntu. Cuando tuve que dejar Slackware por los problemas que ya conté en otro episodio, bueno, pues yo ensayé muchísimas con la mente abierta, no rechacé ninguna y por supuesto no me instalé 200 aplicaciones, perdón, distribuciones, pero sí tentativamente varias decenas para ver qué pasaba y unas me planteaban un problema, otros me planteaban otro, otras no me gustaron mucho. Y bueno, al final, después de todo ese tanteo, me quedé con Lubuntu encantadísimo. Pero no digo con eso que sean malas ni peores eh, otras distribuciones. A lo mejor puede que sean mejores que la mía, pero para mí está muy bien. Como es muy posible que otras viviendas sean mucho mejores que la mía, más luminosas, más espaciosas, desde luego mejor ubicadas, porque la mía tiene una ubicación pésima, pero, pero bueno, puede que sean más cómodas o más silenciosas o lo que sea. Bueno, para mí esta está bien, la he escogido y estoy contento y he adaptado a ella y desde luego hoy por hoy no la cambiaría aunque me regalaran otra. Bueno, pues en el Linux podría cambiar de distribución si me diera la gana, porque como son gratis, pues nada, si tuviera ganas de cambio, pues un día me pongo y cambio. Pero como estoy muy a gusto, muy adaptado, además, el Ubuntu que yo uso está modificado, amoldado, eh, mm, pues digamos, amueblado a mi modo personalísimo, de tal manera que, claro, un cambio ahora de distribución implicaría, bueno, pues tener que volver a hacer toda esa adaptación. Estoy muy bien. Pero, pero bueno, hablo de los programas que con el Pacman en Arch Linux, con apt o apt-get en Debian, en Ubuntu, con DNF o Yum en Fedora, en Red Hat creo que también,
em, sé, con esos, yo cuando lo poquito que usé Fedora en un portátil, al principio accedía a los programas del repositorio con DNF y luego hubo que cambiar a Yum. Muy bonito, muy eufónico. Yum, Y o Y, U, M. Y, U, M, Yum, no sé qué significa Yum, pero bueno, ahí era muy sonoro, muy eufónico. Bueno, en Ubuntu, como en los demás de las demás distribuciones de la familia Debian o de las ramas, todas las subramas que venimos de Debian, usamos apt o apt-get. Nunca he entendido del todo la diferencia entre apt y apt-get, pero bueno, apt, eh, update, apt, apt install, bueno. Y ahí están los programas que están ofrecidos en repositorios oficiales de Ubuntu. Luego hay un procedimiento para ampliar el abanico, el elenco de repositorios accesibles, que son los PPAs, repositorios personales. Bueno, a mí no me gusta nada hacer eso porque luego he visto que luego uno puede tener problemas a la hora de actualizar. No me gusta añadir esos repositorios personales. Y luego hay programas que no están ahí, no están. Bueno, pues esos que están ahí en los repositorios que son muchísimos, la mayoría de los que yo uso, que no venían en la distribución, pero que sí están accesibles en el repositorio, en los repositorios de Ubuntu. Bueno, pues tienen un cierto grado de pertenencia al sistema operativo. Son Linux, no solo para Linux, sino de Linux, pero en medida menor que aquellos que se instalaron al instalar el sistema operativo. Y luego hay algunos que no, que hay que buscarse por otro sitio. Y es lo que me ha pasado a mí con el Dosemu, con la versión actual que tengo del Dosemu. La, el Dosemu, como ya he dicho, estuvo incluido durante años, no sé cuántos, en la distribución Debian. Pero cuando yo instalé en mi pequeño portátil en el año 14, creo recordar sí, 14, el, el Fedora no traía, no solo no traía el Dosemu, sino que yo no pude instalar no fui capaz de instalar el Dosemu, tuve que contentarme con otro emulador del DOS que se llama DOSBox, pero bueno, digamos, a falta de pan, buenas son tortas y me tuve que conformar con él, pero nunca estuve nada contento con el DOSBox, por razones en las cuales ahora no voy a entrar. De hecho, en este momento también lo tengo, pero no lo uso. Lo he ensayado porque no quiero decir no de entrada, a ver cómo me va, qué puedo hacer con ello, pero por supuesto para mí el Dosemu es infinitamente más potente, más elástico, más adaptable, más configurable según mis propias necesidades y utilizaciones. De manera que ahí lo tengo arrinconadico. Pero ya ahí el Dosemu no era del Linux, aunque fuera para Linux. Y hoy vamos, hace un año, al instalar el Ubuntu,
pues me encontré con que el dosemu no estaba en en los repositorios y había, creo que era en uno de esos que digo repositorios personales que se pueden agregar para buscarlos con la misma aplicación, con la misma orden apt, estaba un presunto sucesor del dosemu, que es el dosemu 2. Se decía, bueno, el dosemu está periclitado, obsoleto, y ahora lo que se lleva y se usa es el dosemu 2. Lamentablemente para mí el dosemu 2 fue un fracaso y leí las instrucciones, sobre todo las muy detalladas, como todas las suyas, muy profesorales, muy docentes, de este gran intelectual norteamericano, que es Edward Mendelssohn, un colega mío. Vamos, no mío, él no es filósofo, ni lógico, ni jurista, él es un profesor jubilado de literatura de la Universidad de Columbia, pero vamos, ambos somos vocacionalmente colegas, profesores universitarios, y tenemos varios rasgos en común. Uno de ellos el apego al WordPerfect para el DOS. Él es más laxo que yo, porque él admite tanto el 5.1 como el 6, mientras que para mí, yo con el 6 no me fue bien, no hice buenas migas, y quizá yo soy más costumbrista, más, más apegado a mis hábitos, más, más difícil de, menos adaptativo. Es, bueno, eso puede que se deba a mi síndrome de Asperger, no lo sé. Y bueno, él ha escrito mucho sobre, a favor de, sobre de y acerca del WordPerfect. Sus páginas son un tesoro, verdaderamente una mina de plata, todo lo suyo. Y sabe muchísimo más que yo de informática y ha trabajado mucho en el equipo de desarrollo del dosemu, de este programa presunto sucesor del dosemu, que se llama dosemu 2, y ha impartido unos consejos detalladísimos, minuciosísimos, para qué hacer para, para tener éxito en el manejo del dosemu 2, porque el dosemu 2 se empeña en ponernos trampas y hacer que se cuelgue la aplicación, que no funcione, que en cuanto lanzamos el WordPerfect se quede petrificado, congelado, etcétera. Bueno, pues yo he estudiado, bien sabe Dios que soy aplicadico, y empollón, y he estudiado bien, al pie de la letra, he seguido las instrucciones, lo he aprendido como el catecismo. Bueno, nada, no he tenido éxito. Entonces he vuelto al dosemu. Pero el dosemu no estaba ni en el repositorio, en ninguno de los repositorios normales del Ubuntu. Entonces lo primero que intenté fue correr dentro de Ubuntu el mismo dosemu que yo venía corriendo en Slackware hasta finales de 2023, o más bien, porque voy a rectificar sobre fechas, comienzos del 2024. Bueno, pues me encontré con que no corría. No corría porque hay un problema en problema que es común al DOS, al Windows, al Unix, posiblemente a todos los sistemas operativos. Y es que los binarios o ejecutables muy grandes
suelen estar compilados de tal manera que al lanzarse, para no ocupar demasiada memoria, están estilizados, por digamos así. Y, digamos así, son de un volumen menor. Pero para ir ejecutándose a tenor de los, los diversos momentos de su ejecución o las diversas tareas que tengan que ir ejecutando, invocan, llaman a memoria a módulos externos que son las librerías. Bueno, yo library en inglés lo traduzco como librería y sé, pero no desconozco que la traducción correcta estándar de library no es librería, sino biblioteca. Una library no es una tienda donde se venden libros, sino un establecimiento donde se almacenan libros consultables por el usuario. Pero como en informática todos estos usos son metafóricos, las libraries de la informática, pues evidentemente no se parecen en nada, no tienen libros. Tanto las librerías como las bibliotecas tienen libros. Bueno, pues las libraries informáticas no tienen libros. Entonces yo prefiero una traducción que tiene la misma, eh, una consonancia similar a la del inglés. Y por tanto, a sabiendas de que se trata de una metáfora, traducir como librería, aunque ustedes lo verán por ahí traducido como biblioteca. Igual que pasa con la palabra file, que yo traduzco como fichero y que por ahí verán traducida como archivo. Bueno, quizá en otro momento diré por qué yo prefiero la traducción fichero y no archivo, pero ahora no voy a entrar en eso. Bueno, pues el Dosemu está, como tantísimas otras aplicaciones, está compilado de manera que estilizadamente se lanza y a tenor de las tareas que se le vayan encomendando, una vez en memoria, va invocando módulos externos, librerías. En el Unix, incluyendo por tanto el Linux, esas librerías no son, no están reservadas a un programa determinado, sino que son compartidas por una pluralidad de programas. Ahora, las librerías cambian al actualizarse en la distribución del sistema operativo. Y eso hace que a veces instalamos una aplicación que está adaptada a las librerías existentes en un momento dado y no a las posteriores, ni a las anteriores. Ese desempate eh, provoca un problema de que cuando se produce eso, hay que cambiar también la aplicación por una adaptada, compilada para esas librerías. Eso plantea problema. Es un problema que se resuelve de varios modos alternativos. Uno, lo que se llama la compilación estática. Es decir, que al compilar el programa, la aplicación, el ejecutable binario, lo hacemos con una compilación en la cual introduce en el resultado de la compilación, en el binario, copias de todas las librerías. Y entonces el ejecutable resultante será muchísimo más abultado, pero muchísimo más abultado, pero, pero utilizable en versiones anteriores y posteriores del sistema operativo.
de la distribución o de otra distribución. Puedo compilar estáticamente el dosemu en mi versión y llevarlo a otra máquina que tiene otra distribución o otra versión anterior o posterior y utilizarlo. El problema está en que, claro, para eso hay que compilarlo. Y como he dicho, a medida que el Linux ha ido evolucionando, se ha ido haciendo más complicado, más... yo que, por ejemplo, durante tantos años en Slackware compilaba muchísimos programas, pero, pero llegó un momento en que el dosemu me fue imposible compilarlo y tuve que resignarme a usar el que venía precompilado en ese lugar tan útil de un repositorio ajeno, digamos, que es el SourceForge.net, donde había y sigue habiendo miles y miles de programas en, en código fuente, ya compilados para Unix, para Linux, para Windows, creo que también lo tiene. Bueno, pues yo me lo solía bajármelo, compilarlo y luego ya pues no pude compilar y simplemente pude bajar e instalar. Bueno, pues con Dosemu, al estar ya en Ubuntu, bueno, después de haber fracasado con el supuesto sucesor de Dosemu, que es el Dosemu 2, haberlo borrado, no quiero para nada. Si a otros les va bien con Dosemu 2, pues los felicito, seguramente son más listos que yo y pues, se les ha ocurrido algo, a mí no. Y entonces volví al Dosemu. El Dosemu que traía de Slackware no me valía. Entonces me bajé la fuente del Dosemu y quise compilarlo y no pude. Hubo ahí otro problema de librerías. Entonces busqué en SourceForge.net versiones del Dosemu y me bajé la última que encontré, la 3.6.24, en paquete DEB para Debian, pero los paquetes DEB se pueden instalar en Ubuntu y por tanto en Ubuntu, porque el Ubuntu al fin y al cabo somos de la familia Debian, es una derivación de Debian. Bueno, pues lo instalé, me fue bien, me fue muy bien, pero me fue muy bien por una chiripa. He dicho que la instalación del Ubuntu la había hecho en enero del 24 del año pasado, pero no es exacto. En enero del 24, porque yo he dicho que compré 3 computadores, pero fue escalonadamente y, y fue un periodo entre diciembre del 23 y abril del 24 en que fui ensayando varias distribuciones. Bueno, primero, como ya les conté, intenté usar el Windows con un fracaso estrepitoso, vamos, no, el Windows fue un petardo, vamos, no me sirvió de nada. Y entonces instalé tentativamente diversas distribuciones y finalmente, en abril del 24 del año pasado, hace menos de un año, claro, o sea, eh, pues es cuando compré la pequeña maquinita, que es la que uso ahora a diario, una cajita minúscula, uno de estos micro PCs, pero vamos, que no deja de tener 16 gigas de memoria RAM. Está muy bien. Y, bueno, pues eh,
es cuando en ese momento estaba saliendo del horno el Ubuntu 24.4, en abril del 24. Entonces, bueno, pues lo primero que se me ocurrió fue, yo no conocía el Ubuntu, entonces intenté el Kubuntu y 24.4 y miré una serie de comentarios, de vídeos, busqué con mis motores de busca, en foros de discusión, en los lugares conocidos de intercambio, de opinión, de información sobre temas conectados con Linux o con Unix, y en YouTube también, diversos vídeos, y vi unos cuantos, bueno, vi unas opiniones feroces, una crítica implacable, demoledora de algunos opinantes o influenciadores muy apasionados. Bueno, yo, claro, como yo respeto, porque evidentemente son individuos que sin duda tienen un conocimiento muy superior al mío. Pero claro, esa condena tan rotunda, tan apasionada, tan vehemente, bueno, pues me impresionó. Pero bueno, respetando esa opinión, quise ver con mis propios ojos, a ver si era tan malo. Y luego vi otros vídeos. Ese que he dicho tan apasionado era en español. Luego miré varios en inglés y uno decía que lo había ensayado y que no le reconocía algunos elementos de hardware. Había varias opiniones en ese sentido. No me acuerdo exactamente cuál era, si era el monitor o era la impresora o había algún problema de teclado. No me acuerdo. Sé que se referían a algunos periféricos o a algunos lectores de tarjeta. No, 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 lo que fuera. Entonces yo dije, bueno, decían, es que no ha salido prematuramente, no está maduro. Entonces yo, por prudencia, en vez del 24.4, instalé el 22.4. Afortunada coincidencia, porque de ese modo, en el 22.4, yo pude correr y sigo corriendo, el Dosemu 3624. Ahora, dije, bueno, no va a durar siempre el, el atenerme obligatoriamente a la distribución 2204. Puede que algún día pase a la 24 o a otra. Y claro, voy a ver si el Dosemu, este Dosemu 3624, corre en, mm, en Ubuntu 24.04. Muy fácil, instalé una máquina virtual con el VirtualBox con Ubuntu, vamos, con Ubuntu 24.04 y en ella quise correr el Dosemu. No, fracaso, librería no adaptada. Entonces dije, pues el problema está en que tengo que pasar del Dosemu que tengo ahora compilado a otro que esté compilado estáticamente. Ya he dicho que hay una posibilidad de, a la hora de compilar, los programas de compilación, se les puede dar una orden para, desde la línea de órdenes, desde el CLI, para que compilen estáticamente. La compilación normal es dinámica, que es la que después, al ejecutar el programa, va a invocar esos que he llamado módulos o librerías,
y la estática que incorpora ya dentro del programa, pagando el precio del tamaño, del, del volumen, del grosor del ejecutable, bueno, va a incorporar copias de esas librerías. Entonces, durante un tiempo hubo un programa que se llamó Statifier, que yo utilicé para estatificar, es decir, convertir en estáticos ejecutables previamente compilados dinámicamente. Y hay un programa que yo conocía, vamos, sabía de su existencia desde hacía mucho tiempo, que se llama Hermine, que es de pago y que se encargaba de esa tarea. Pero es de pago, con el agravante de que en su página web no se indica el precio. Hay un buzón de email, hay que escribir y entonces contestan haciendo una oferta y hay que negociar el precio. Entonces es un programa concebido para empresas que van a producir un software en cantidad. Entonces me dijeron lo que costaba normalmente para una empresa para producir, qué sé yo, 100 o los que fueran ejecutables al mes o al año. Bueno, una suma colosal, vamos, para quedarse temblando. Y como yo explicaba mi problema y decía si yo lo quiero para compilar un ejecutable y solo uno, para un uso personal. Bueno, pues me hicieron una oferta por un mes. Bueno, con todo tuve que regatear un poco, ya acordamos un precio. No fue barato, pero bueno, era asumible y lo compré. Entonces lo apliqué al Dosemu, insisto, esta versión 3.6.24. Entonces intenté a ver si así teóricamente ahora es muchísimo más voluminoso que antes. Teóricamente está compilado estáticamente y efectivamente he podido configurar el arranque del Dosemu de manera que no invoque ninguna de las librerías que yo tengo en mi versión de Ubuntu. Ahora, he intentado correrlo en, de nuevo en Ubuntu 24.04 y ha fracasado. O sea que esa compilación teóricamente estática del Hermin, pues a mí no me ha servido de nada. Entonces hay otra versión de Ubuntu, perdón, de Dosemu, aparentemente más actualizada que la que yo tengo, que viene ofrecida por los desarrolladores de la distribución rusa de Linux, Alt Linux, que es una distribución que yo no, de las muchas que yo no probé, pero en su página web, si es que no sé si en este momento es accesible, porque como todo lo ruso, ahora se le ha puesto el veto, los contribuidores, los programadores rusos que hacían contribuciones al desarrollo del kernel los han echado, a aquellos que los han defendido también los han echado. Bueno, vivimos en una época un poco de caza de brujas, la verdad, de cierto macartismo. Se vive en un periodo de macartismo en este ámbito. Y bueno, yo cuando lo hice, pude acceder sin estorbo a la página de Alt Linux y me bajé de ella el Dosemu, no recuerdo ahora
qué número tenía y lo probé a ver si corría perfectamente. Corría muy bien, era una versión más moderna, más actualizada, pero yo no conseguí que, que corriera en pantalla completa, sino en una ventana, ocupándome una cuarta parte de la pantalla, lo que sea. Ahora, yo tengo un monitor portátil, porque, bueno, mi modo de trabajo ha cambiado. En otro tiempo sí tenía, vamos, incluso sigo teniendo en mi casa, en otro lugar donde yo trabajaba más anteriormente, en un estudio que usaba anteriormente con una pantalla, pero que es de 19 o de 21 pulgadas, no recuerdo muy bien, pero ahora tengo una, no sé si es de 14 o 15 pulgadas, una pantalla portátil. Bueno, porque para mi modo de trabajo, pues ha cambiado. Ahora me basta con eso. Y tiene evidentemente su ventaja de portabilidad, mm, de, de ocupar menos espacio, de estorbar menos, bueno, todo eso. Como yo trabajo principalmente en modo texto, pues razón de más, pero incluso cuando trabajo en modo gráfico, yo con esa pantalla puedo ver vídeos perfectamente. No necesito una pantalla mayor para eso. Bueno, de manera, la pantalla es china, es de Shenzhen, como casi todos los productos chinos que vienen ahora, pero tiene una realización, una resolución magnífica, una visualización formidable. Bueno, pues, pero claro, en un monitor tan pequeño, ver el texto que yo quiero teclear o modificar en en una cuarta o quinta parte de la pantalla, pues no, la verdad que no. O sea que por esa razón, ahora, yo deseché el Dosemu de Alt Linux. Yo sé que es el más actualizado, porque en general el Dosemu es un programa hoy discontinuado, perdonen el anglicismo. eh, ¿Cómo se traduce al español? Discontinued. A veces traduce como interrumpido, pero no, interrumpido quiere decir que se para y luego se vuelve a continuar. La interrupción del espectáculo cuando hay una pausa, bueno, y luego vuelve a continuar. Cesado, terminado, bueno, pues no continuado. Bueno, pues podemos, ¿por qué no? Podemos inventar el neologismo español descontinuado. Bueno, pues mm, es un programa descontinuado. Ha habido, no es tan antiguo como algunos creen, dicen, bueno, eso es de la época de Matusalén. No, ha habido un equipo de varios desarrolladores de diversas nacionalidades que hasta el año 19 o 20 han seguido actualizando. De hecho, esta versión que yo tengo, 3.6.24, no podría afirmar exactamente qué fecha tiene de compilación, pero vamos, no es muy antigua. Ahora, claro está, en informática, un programa de hace 4 o 5 años, pues no es, muchas veces se considera obsoleto y con problemas de compatibilidad, mientras que ese otro de la distribución al Linux está actualizado más recientemente. Y bueno, si les interesa el tema, búsquenlo, inténtenlo. A lo mejor yo no he tenido éxito para correrlo en pantalla completa porque he fallado en alguna opción, eh, en algún parámetro. No he estado suficientemente atento, no he prestado, no lo he hecho con todo el cuidado del mundo, no lo sé. Pero vamos, yo en todo caso
no pude, aunque sí se veía muy bien, estaba muy bien, el teclado bien, la realización de pantalla magnífica, no había nada que objetar, salvo eso, que no fuera pantalla completa. Ahora, una vez que tengo el Dosemu, naturalmente he tenido que, que buscar soluciones para que tenga, porque por defecto viene para el teclado internacional norteamericano, para que tenga, para poderlo correr con el teclado español de España, en, bueno, yo, y otra serie de parámetros. Y el Dosemu es un emulador del DOS, pero que no funciona si dentro de él no tenemos un DOS. O sea, por eso en cierto modo es verdad que no es exactamente un emulador, porque el tener el Dosemu no basta para correr programas del DOS. Por ejemplo, el principal de los que yo corro, de lo cual hablaré en el próximo episodio, el WordPerfect 5.1, bueno, pues directamente en el Dosemu no puedo correrlo. Necesito entre el Dosemu y el ejecutable tener el sistema operativo DOS. Entonces, puedo tener el MS2 o el PC2 o el DR2. Pero bueno, es un poco complicado. Yo tengo efectivamente unas eh, un fichero de arranque adaptado al Dosemu del DR2. Está muy bien, está muy bien. El DR2 siempre, para mí, en mi modesta opinión, fue una versión del DOS mejor, superior a la que ofrecía Microsoft, o sea, el MS2. Cuando era usuario del DOS, preferí el DR2. Está muy bien concebido, muy bien. Y eso que yo no tengo el último DR2. También lo pueden instalar el DR2 en una máquina virtual. Yo lo he hecho, está muy bien, pero vamos, yo ahora no necesito. Entonces, dentro del Dosemu he corrido y puedo correr el DR2 y funciona muy bien. Pero el Free 2, el, el DOS libre, Free 2, funciona mejor. ¿En qué funciona mejor? En que me deja más memoria para mis ejecutables. Eh, por tanto, saben ustedes que el DOS tiene esa limitación que hoy nos parece ridícula de 640 K de memoria, más luego lo que se llamaba memoria expandida y extendida. Bueno, pero el propio intérprete de órdenes del DR2 ya me ocupa una parte de esos 640. Y en cambio, el del FreeDOS me lo deja todo o casi todo. De manera que el FreeDOS para mí es más práctico, más cómodo, más rápido, funciona mejor, está mejor adaptado al... Además, con el Dosemu ya trae incorporada una versión del FreeDOS y es muy fácilmente configurable. Entonces, con esto, ahora, ¿qué programas corro yo? ¿Qué binarios para el DOS corro dentro del, de esta emulación? O sea, del Dosemu más FreeDOS. Bueno, pues los que me dé la gana. Eh, por supuesto, el WordPerfect 5.1. Puedo correr eh, otros muchos programas. Y en el pasado lo he hecho
porque, bueno, también un poco por inercia, por hábito, tenía costumbre de usar una serie de, incluso de navegador, un navegador que era Aracne para el DOS, programas de encriptación, desencriptación, conversión, editores de... Bueno, corro también algunas, sigo corriendo algunos conversores de formato o de mapa de caracteres, por ejemplo, para convertir documentos del WordPerfect a formato HTML, uso macros de mi propia elaboración, pero también algún programa, alguna aplicación que en tiempos adquirí para el DOS. Bueno, usé también programas de conversión, o programas de compresión, bueno, diversa serie de programas. Hoy el uso que hago es de esos otros programas es muy limitado porque tengo como aplicaciones en Linux otras que me hacen casi todo eso, pero no todo. Por ejemplo, hay un editor de binarios que se llama Psedit, del cual yo no he visto el equivalente en Linux. No digo que no exista, pero yo no lo he encontrado, que me permite editar, modificar binarios, no solo binarios del propio DOS, sino también binarios de Linux. Bueno, yo este programa lo utilicé muchísimo, fue uno de mis trucos para poner a salvo durante muchos años mi, mis computadores de intrusiones o de malware. Yo había modificado el Command Com, o sea, el intérprete de órdenes del DOS, al cual también había cambiado el nombre, de tal manera que donde el Command Com iba a reconocer como extensión ejecutable COM, yo en vez de COM ponía, por ejemplo, JWY, y en vez de exe ponía BZJ, o lo que cualquier, y luego renombraba así a todos los ejecutables, las extensiones de todos los ejecutables. Con lo cual, eh, por un cálculo que yo había hecho de probabilidades, las posibilidades de un programa que se infiltrara en mi máquina, de hackearme, de un virus que me hiciera estropicios o que me borrara o que me pervirtiera eran prácticamente imposibles. No digo una imposibilidad de 100%, porque si a la NASA y a la NATO les han hackeado sus páginas web y supongo que tienen expertos en informática infinitamente mejores conocedores que yo, pero yo por el cálculo que había hecho y todo lo que leí sobre los virus, que entonces había mucho miedo a los virus, el caso es que yo jamás tuve infección de ningún virus, nunca he tenido malware. Bueno, en Linux no, porque ya hablaba el otro día de lo de las extensiones o desinencias, esto es irrelevante, pero, pero bueno, en, eh, en el DOS era así. Bueno, yo hoy ya no hago no acudo a ese tipo eh, de truco o de maniobra renombradora, pero primero porque quién va a querer eh, afectar o infectar programas del DOS, algo totalmente pasado de moda, pero en todo caso, el Psedit
este editor de binarios, bueno, pues yo lo he usado mucho y lo considero útil. Pero vamos, hoy prácticamente el único ejecutable que yo ejecuto asiduamente a diario en el FreeDOS, por tanto en el Dosemu, es como ya he dicho, mi programa de tratamiento de texto WordPerfect versión 5.1, del cual hablaré en el próximo episodio.